Well, we've come to the last day of lectures, Hemos llegado ya al último día de nuestras clases and we have to make some difficult choices now. y tenemos que tomar unas decisiones difíciles. And so we need to skip some lectures. Por lo tanto, tenemos que saltar algunas de las lecciones del bosquejo. And we are going to skip lectures 20 and 21 Vamos a saltar las lecciones 20 y 21 on what I call calculationism, en lo que se tratan sobre lo que he llamado el calculacionismo. or the attempt to calculate the time of Christ's second coming. En otra palabra, tratar de calcular el tiempo de la segunda venida de Cristo. And also the error of hyperpreterism, También el error del hiperpreterismo, which teaches that Christ already returned. el cual enseña que ya Cristo regresó. But I do want to come now to lecture 22, Pero sí vamos a considerar la lección 22. and the question, will Christ come before the final tribulation? El tema central de esta lección es, ¿vendrá Cristo al final de la gran tribulación? And we'll take 2 lectures on the subject of pre-tribulationism. Y le dedicaremos 2 horas al tema del pretribulacionismo. And in this lecture we will deal with arguments against pre-tribulationism. En esta primera hora trataremos argumentos contra el pretribulacionismo. Imagine that you had no Bible Imagínese que usted no tiene una Biblia and had to judge the teachings of the Bible y tuviese que juzgar las enseñanzas de la Biblia from the shelves of Christian bookstores. a partir de las tramerías que existen en las librerías cristianas. The many books containing manuals on the pre-tribulation rapture, Los muchos libros que contienen manuales sobre el rapto pretribulacional and the many popular novels sensationalizing this theory, y las novelas populares de hoy en día que sensacionalizan esta teoría, with titles like Left Behind con títulos como Dejado Atrás and that entire series. y toda la serie de esos libros. Well, I say from all of that you would conclude that one of the prominent teachings of the Bible was the pre-tribulation rapture. Así que si usted se basa exclusivamente en los libros de las librerías y no en la Biblia, usted concluiría que una de las doctrinas principales de la Biblia es el rapto pretribulacional. How surprised you would be when recovering your Bible Cuán sorprendido quedará entonces cuando busquen su Biblia and searching in it for this theory, y buscando en la Biblia pasajes que hablen sobre esta teoría, that there was not one text in the entire Bible se den cuenta que no hay ni un pasaje en toda la Biblia clearly stating it. que claramente lo declare. You would be even more surprised to find Es más, se sorprendería aún más that seemed evidently to contradict it. cuando se dé cuenta que la Biblia parece contradecir esa teoría. Pre-tribulationism, or the secret rapture theory, El pretribulacionismo, o en otras palabras, la teoría del rapto secreto, is the teaching that Christ will come for the church before the great tribulation at the end of the age. es la enseñanza que Cristo vendrá a recoger a la iglesia antes del tiempo de la gran tribulación. It's a distinctive feature of dispensationalism, Es un rasgo característico del dispensacionalismo, the teaching that Christ will come both before, la enseñanza que Cristo vendrá tanto antes, secretly, de una manera secreta, and after a future tribulation gloriously, y después de una tribulación futura de manera gloriosa. whatever particular terminology is used for this, No importa cuál terminología particular se utilice para referirse a esto, is justified by and based on the Church Israel distinction of dispensationalism. todo esto está basado y apoyado en la distinción que hacen de la Iglesia e Israel. The Church Israel distinction that I spent several lectures yesterday refuting. Esa distinción entre la Iglesia e Israel que ayer le dedicamos varias lecciones para refutar. As we'll see, only the strict separation of the church in Israel Como veremos, solo una separación estricta de la Iglesia y de Israel, assumed by dispensationalism, la cual es asumida por los dispensacionalistas, can justify and ground this theory. puede justificar y fundamentar esta teoría.
And so, as I told you, we'll follow a straightforward procedure. Así que como ya les dije, vamos a seguir un procedimiento lineal. In this lecture, we will present arguments against pre-tribulationism. En esta lección vamos a presentar argumentos contra el pretribulacionismo. And in the next lecture, we'll consider arguments for pre-tribulationism. Y en la próxima lección consideraremos argumentos a favor del pretribulacionismo. And so we come to arguments against pre-tribulationism presented. Así que vamos a ver una presentación de los argumentos contra el pretribulacionismo. And the first argument against pre-tribulationism is the unity of the church and Israel. El primer argumento contra el pretribulacionismo es la unidad entre la Iglesia e Israel. I've already given you strong biblical reasons for rejecting the church-Israel distinction. Ya en lecciones anteriores hemos visto razones evidentes para rechazar la doctrina de la distinción entre Israel y la Iglesia. Though in some ways the new Israel, or the church, Aunque en cierta manera el nuevo Israel, o sea la Iglesia, is superior to the old Israel, es superior al viejo Israel, we establish that there is a fundamental unity and continuity between the church and Israel. establecimos que hay una continuidad fundamental entre el Israel antiguo y la Iglesia, que es el nuevo Israel. My point here is very simple. El punto aquí es bastante sencillo. If the church is the new Israel, Si la Iglesia es el nuevo Israel, then this completely undermines pre-tribulationism. esto totalmente derriba el pretribulacionismo. Let me explain the connection Permítame explicar la conexión entonces, in 3 reasons. con 3 razones. First, it destroys the foundation of pre-tribulationism, Primero, destruye el fundamento del pretribulacionismo, the alternate dealings of God with the church in Israel. que son los diferentes tratos, las diferentes maneras que Dios trata con Israel y con la Iglesia. The stiff division of time between the church age and the Great Tribulation, La división estricta entre la era de la Iglesia y la era de la Gran Tribulación can only be maintained in conjunction with a stiff division between the church and Israel. solo puede mantenerse si se hace una división estricta entre la Iglesia e Israel. But as we have seen, such a division is not taught in the Bible. Pero como hemos visto, esa división no es lo que la Biblia enseña. And I've given you a simple diagram of this in your outlines. En su bosquejo he mostrado un simple diagrama de esto. This dispensational structure of the alternate dealings with God, with Israel and the church, Esta estructura dispensacional de cómo Dios trata con el pueblo, con su pueblo, is simply annihilated if the Bible teaches that the church is the continuation of Israel. simplemente queda aniquilada si la Iglesia es la continuación de el Israel de Dios. Or in other words, the new Israel of God. En otras palabras, el nuevo Israel de Dios. Secondly, Segundo, if the Bible teaches the unity of the church in Israel, si la Biblia enseña la unidad de la Iglesia y de Israel, the whole rationale for the secret rapture theory is destroyed. toda la lógica detrás de la teoría del rapto secreto queda destruida. What's the rationale for the secret rapture? ¿Cuál es la lógica detrás de la teoría del rapto secreto? To save the church from the tribulation. La lógica es salvar a la Iglesia de la gran tribulación. But dispensationalists believe there are saved people in the tribulation. Pero los dispensacionalistas también creen que habrá personas que serán salvas durante la tribulación, Only they maintain that they're not part of the church. pero que no son parte de la Iglesia. But if the church is the same in all ages, Pero si la Iglesia es la misma en todos los tiempos, if there's no distinction between the church and Israel, si no existe distinción entre la Iglesia e Israel, then the saved people in the tribulation are part of the church. entonces las mismas personas en la tribulación que se salvan también son parte de la Iglesia. And the secret rapture does not accomplish what it's supposed to. Y el rapto secreto entonces no logra hacer lo que está supuesto a hacer, To save the church from the tribulation. salvar a la Iglesia de la tribulación. Because part of the church is in the tribulation. Porque parte de la Iglesia estará en la tribulación. And so without the church-Israel distinction, Así que sin la distinción entre la Iglesia e Israel, the whole point of the secret rapture is nullified.
el punto principal del rapto secreto queda anulado. There's a third reason that pre-tribulationism is built on the Church Israel distinction. Hay una tercera razón por la cual el pretribulacionismo está fundamentado en esa distinción entre Israel y la iglesia And requires it. y lo requiere por obligación. The unity of the church in Israel destroys the only hermeneutical defense of pre-tribulationism. La unidad de la iglesia con Israel destruye por completo el único fundamento que existe hermenéutico del pretribulacionismo. Only the sharp division of the church in Israel allows pre-tribulationists Solamente la estricta división entre la iglesia e Israel permite que los pretribulacionistas to explain many passages of Scripture puedan explicar muchísimos pasajes de las Escrituras in a way consistent with their theory. en una manera que sea consistente con su teoría. For instance, look at Luke 17, verses 22 to 37. Por ejemplo, en Lucas 17 del 22 en adelante. Luke 17, 22 to 37 clearly speaks of the second coming of Christ. Lucas 17 del 22 al 37 claramente está hablando de la segunda venida de Cristo. And it's clear that the second coming here is not the pre-tribulation rapture. Y es claro aquí que la segunda venida no es el rapto pretribulacional, The coming is universally visible, porque es una venida universalmente visible. verses 23 and 24. Versículos 23 y 24. It brings immediate destruction to the wicked, verses 28 to 30. Versículo 28 al 30 habla de que trae una destrucción inmediata a los impíos. And it is a coming that is of direct concern to Christ's disciples. Y es una venida que también es de una importancia directa a los discípulos de Cristo. Verse 22 Verso 22 and verses 31 to 35. y 31 al 35. Now, pre-tribulationists realize all this, Claro, los pretribulacionistas también se dan cuenta de estas verdades. so how do they explain the passage? Entonces, ¿cómo explican ellos este pasaje? And they explain this passage and many other passages like it Ellos explican este y muchos otros pasajes parecidos from the Church Israel distinction. basados en una distinción entre la iglesia e Israel. And so they say the disciples do not represent the church, Ellos dicen que los discípulos no son una representación de la iglesia, but Israel, sino de Israel, the Jewish remnant of Israel in the tribulation. el remanente judío de Israel durante la tribulación. Now, you may think of many obvious objections to this, Usted mismo se le pueden ocurrir muchas objeciones obvias a esta manera de interpretar el pasaje. and your objections may be correct. Y puede ser que sus objeciones sean correctas. But one point is clear. Pero un punto es claro. If there is no separation between the church and Israel, Si no hay separación entre la iglesia e Israel, no church Israel distinction, o sea, no existe esa distinción estricta entre la iglesia e Israel, then pre-tribulationists have no way to explain this passage. los pretribulacionistas se quedan sin un argumento para poder explicar este pasaje. Because the disciples represent the church, Porque los discípulos representan a la iglesia. and there's no other people of God for them to represent. Ellos no tienen otro pueblo de Dios para representar. And so the church, as the new Israel of God, Así que la iglesia, como el nuevo Israel de Dios, is taught to look forward to a universally visible second coming, se le enseña a esperar una segunda venida visible that will immediately destroy the wicked que de inmediato destruya al impío o a los impíos and bring them salvation. y les traiga salvación. That's my first argument against pre-tribulationism. Así que ese es el primer argumento contra el pretribulacionismo. I have a second argument, Tengo un segundo argumento and we will look at a third one later in the lecture. y luego consideremos también un tercero. The second argument is what I'm calling the obvious relation between the coming rapture and tribulation El segundo argumento es lo que yo le he llamado la relación obvia entre el rapto y la tribulación in those passages where they are explicitly related. en aquellos pasajes donde están relacionados de manera explícita. Now let me explain a couple of things before I get into the argument. Antes de entrar en el mismo argumento, permítame explicar algunas cosas. When I refer to the rapture, Cuando yo me refiero al rapto,
I am not speaking here of the secret rapture. No me estoy refiriendo al rapto secreto. The term rapture by many Christians, El término rapto por muchos cristianos and for me, y para mí refers to the gathering of the living disciples of Christ when he comes again and their transformation. se refiere a la reunión de los creyentes, los discípulos de Cristo que estén viviendo en la segunda venida y la transformación de ellos. And this gathering does not necessarily need to be pre-tribulational or secret. Pero esta reunión no necesariamente tiene que interpretarse como una pretribulacional o secreta. And so in this sense, I believe in the rapture. Así que en este sentido yo también creo en el rapto. When Christ comes again, Cuando Cristo venga, the living disciples will be caught up in the air, los discípulos que estén viviendo serán arrebatados en el aire and transformed without seeing death. y transformados sin ver la muerte. But let me explain something else. Pero permítame explicar algo más. This argument is to some degree ad hominem. Este argumento es en cierto grado en contra del hombre. Ad hominem. This Latin phrase means Esta frase en latín significa that I am assuming some things in this argument that I don't believe. en este argumento estoy asumiendo cosas que yo no creo, But that pre-tribulationists do believe. pero que los pretribulacionistas sí creen. So I'm assuming what they believe Así que asumiendo lo que ellos creen and using it to argue against them. y utilizándolo para argumentar en contra de ellos mismos. What I mean is Lo that, que quiero decir es that in some of the passages to which I'll turn you, que en algunos de los pasajes a los cuales vamos a ir, I do not think the tribulation in view no creo que la tribulación mencionada en esos pasajes is the great tribulation. es la que se le llama la gran tribulación. But the pre-tribulationists do. Pero los pretribulacionistas sí lo interpretan así. So taking their interpretation, Así que tomando la interpretación de ellos, let's see where it leads. vamos a ver a dónde nos lleva. If the pre-tribulationists are correct, Si los pretribulacionistas tienen la razón, we would expect to find passages in the Bible where the pre-tribulational order is clear. esperaríamos encontrar pasajes en la Biblia donde el orden pretribulacionista se exprese claramente. Rapture, tribulation. Pasajes donde el orden de 1, la venida, 2, rapto y 3, tribulación. Rapture, tribulation. This is the order for pre-tribulationism. Este es el orden del pretribulacionismo. But is this the order we find in the Bible? Pero ¿es este el orden que hallamos en las Escrituras? Interestingly, we find no passages where such an order is presented. Es interesante que no encontramos ni un pasaje donde se presente ese orden. Certainly not clearly. Por lo menos no de una manera clara. Rather, we find several passages where the opposite order is clear. Sino que más bien encontramos pasajes donde el orden opuesto es lo claro. Take Matthew 24, 29 to 31. Por ejemplo, en Mateo 24, versículos 29 en adelante. Pre-tribulationists identify the tribulation of Matthew 24 Los pretribulacionistas identifican la tribulación mencionada en Mateo 24 as the great tribulation. como la gran tribulación. But this is a problem for them Pero hay un problema, because there is no mention of a coming or rapture prior to this tribulation. porque no hay mención de un rapto antes de esta tribulación. The order of the passage is very clear. El orden del pasaje es bastante claro. First the tribulation, Primero la tribulación, then the coming and the rapture. luego la venida y el rapto, You have the coming of Christ in verses 29 to 31. la venida
en los versículos 30 to 31. y 31. And then there is the gathering of the saints at the coming of Christ. Y luego la reunión de los santos en la venida de Cristo. So verses 14 to 28 is the Great Tribulation. Así que para ellos, del versículo 14 al 28, And es la gran tribulación. And after that, venida y rapto. Y luego de eso, la venida y el rapto. And this is not the order of pre-tribulationism. Pero este no es el orden pretribulacionista. Or consider the pre-tribulational understanding of the entire book of Revelation. O por ejemplo, el entendimiento pretribulacionista de todo el libro de Apocalipsis. You see the diagram in your notes. Pueden ver una tabla en sus notas. Pre-tribulationists teach that chapters 1 to 3 are the church age. Los pretribulacionistas enseñan que los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis son la época de la iglesia. Chapters 4 to 18 are the tribulation. Capítulos 4 al 18 la tribulación. Chapter 19 is Christ's second coming. Capítulo 19 la segunda venida. Chapter 20 is the millennium. Capítulo 20 el milenio. And chapters 21 and 22 are the eternal state. Y capítulos 21 al 22 el estado eterno. Well, let's assume that they're correct. Vamos a asumir que ellos tienen la razón. Where does the second coming of Christ fit with the tribulation? ¿Cómo entonces encaja la segunda venida de Cristo con la tribulación? It's clearly after the tribulation, Según este diagrama, es después de la tribulación, not before. no antes. There's no mention of a rapture or the coming of Christ No hay una mención del rapto o de la venida de Cristo between chapter 3 and chapter 4. entre el verso 3 y el 4. But 2 Thessalonians 2, 1 to 12 is the worst passage for pre-tribulationists. Segunda a Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 al 12, es el peor pasaje para los pretribulacionistas. Here I agree that the events of 2 Thessalonians 2 refer to the tribulation. Aquí sí estoy de acuerdo que los eventos mencionados en este pasaje sí se refieren a la tribulación. The coming of the apostasy La apostasía, and the revelation of the man of lawlessness. la manifestación del hombre de pecado, In verse 3, en el verso 3, are events that take place in the tribulation of the church at the end of the age. son eventos que suceden durante la tribulación de la iglesia al final de los tiempos. But again, the order is so clear, Pero una vez más, el orden es bastante claro, so explicit. tan explícito. Tribulation, La tribulación, the apostasy and the revealing of the man of lawlessness, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, must come first, says Paul. dice Pablo, deben venir primero. Dice, no vendrá sin que antes venga esto. Before the coming of our Lord and our gathering to him mentioned in verse 1. Refiriéndose con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, verso 1. These passages are the only ones in the New Testament Estos pasajes son los únicos en el Nuevo Testamento where the coming and the tribulation are explicitly related, donde la venida y la tribulación están explícitamente relacionados, according to pre-tribulationists. según los pretribulacionistas. We must say that at the very least, Debemos decir que en lo mínimo they create an immense presumption in favor of post-tribulationism. crean una presunción inmensa a favor de el post-tribulacionismo. The view that Christ's coming and the rapture of the saints occurs after the final tribulation. O sea, el punto de vista de que la venida de Cristo y la reunión de los santos ocurra después de la tribulación. But we must come now to my third argument against pre-tribulationism. Ahora consideremos el tercer argumento contra el pretribulacionismo, Which I have entitled Paul's Systematic Teaching on the Subject to the Thessalonians. y le llamo la enseñanza sistemática de Pablo acerca del asunto a los tesalonicenses. In a sense, I'm summarizing here many arguments. Y en cierto sentido estoy resumiendo muchos argumentos. 1 and 2 Thessalonians provide us with clear and extensive teaching on the return of Christ.
Primera y segunda Tesalónica nos dan muchas enseñanzas explícitas con relación a la venida de Cristo This teaching is plainly against pre-tribulational theory. y una enseñanza claramente en contra de la teoría pretribulacional. There are a number of good reasons to emphasize the teaching of the Thessalonian epistles. Hay muchas buenas razones por las cuales se debe enfatizar la enseñanza a los tesalonicenses. First, even the most extreme dispensationalist Porque, en primer lugar, aún el dispensacionalista más extremo accept 1st and 2nd Thessalonians as authoritative for the church. aceptan a primera y segunda de Tesalonicenses como una autoridad a la iglesia. Second, 1 Thessalonians 4:13 to 18 Segundo, primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, is supposed by pre-tribulationists to be the classic passage on the rapture. según los pretribulacionistas, es el pasaje clásico que enseña el rapto. Thirdly, 3. 1st and 2nd Thessalonians contain the most detailed, systematic, and continuous presentation of Paul on the subject. También primera y segunda Tesalonicenses contienen la enseñanza más continua, sistemática y detallada de este tema. Of course, there is much of importance elsewhere in his writings. También hay otras cosas de mucha importancia en otras partes de los escritos de Pablo. 1 Corinthians 15, for example. Por ejemplo, en 1 Corintios 15. Yet 1st and 2nd Thessalonians, taken together, Pero cuando tomamos la unión, la suma de primera y segunda Tesalonicenses, as Paul's doctrinal instruction to a single church, como la instrucción doctrinal de Pablo a una iglesia en particular, is of unparalleled importance and clarity. es de una importancia inmensa y de una gran claridad. The teaching of Paul on this subject to the Thessalonians La enseñanza de Pablo sobre este tema a los tesalonicenses must be understood as a whole, debe entenderse como un todo. and when it is, clarifies our subject greatly. Y cuando la entendemos así, nos trae mucha claridad al tema. In the Thessalonian epistles, there are three major passages, En las epístolas tesalonicenses hay 3 pasajes principales and we will take them up in order. y vamos a considerarlos en orden. The first passage is 1 Thessalonians 4:13 to 5:11. El primero es 1 Tesalonicenses 4:13 al 5:11. I want to examine this passage under four exegetical issues. Y quiero examinar este pasaje bajo 4 asuntos exegéticos. I'll assume you're familiar with this passage Voy a asumir que ustedes conocen el pasaje and not read it in its entirety. y por lo tanto no lo vamos a leer completo. The first issue we must think about is the problem of the Thessalonians. Primero consideremos el problema de los tesalonicenses. What was the problem of the Thessalonians which caused Paul to write them about this? ¿Cuál era el problema de los tesalonicenses que provocó que Pablo le escribiese a ellos sobre este tema? The theme of this passage is clearly to comfort the Thessalonian believers. Bueno, el tema de este pasaje claramente es traer consuelo a los creyentes tesalonicenses Concerning believers that they loved who had died. en relación a creyentes que ellos amaban y que ya habían muerto. This is the theme with which the passage begins, Este es el tema con el cual empieza el pasaje continues, and concludes. y es el tema que continúa y concluye el pasaje. Compare 4:13, Comparen, por ejemplo, los versículos 4:13, 4:18, 4:18 and 5:11. y 5:11. This raises the question about the doctrinal problem. Esto entonces nos hace levantar la pregunta sobre el problema doctrinal That resulted in their grieving like the rest who had no hope. que dio como resultado que se lamentaban como aquellos que no tenían esperanza. If we can get a clear picture of what their problem was, Y entonces si entendemos bien cuál era el problema de los tesalonicenses, it'll assist our understanding of the passage greatly. nos ayudará a entender el pasaje mucho mejor. But is it possible to form a clear understanding of what their problem was? Pero es posible realmente tener un entendimiento claro de cuál era su problema. What doctrinal problem caused them to grieve like the rest who have no hope? ¿Cuál era el problema doctrinal
que le hacía lamentarse como aquellos que no tienen esperanza. If we examine the passage clearly, we can form such a picture. Si examinamos el pasaje claramente, podemos llegar a una clara ilustración o imagen del problema. According to chapter 4, verse 13, Según el capítulo 4, verso 13, the problem centered on the condition of those believers who died before Christ's return. el problema era sobre aquellos creyentes que morían antes del regreso de Cristo. Verse 14 begins with Paul's assurance that these believers who died El versículo 13 empieza con una declaración de Pablo dando seguridad de que estos creyentes que mueren will be brought with Christ. serán traídos con Cristo. That is to say, brought back from the dead by Christ at his coming. En otras palabras, resucitados en la segunda venida. Paul proceeds to assure the Thessalonians Y Pablo continúa asegurándole a los tesalonicenses that so far from their death being a cause of grief, que en vez que la muerte sea una causa de tristeza, it is a kind of promotion, es como una promoción because they actually will experience the new life first. o como una mejoría porque van a experimentar la nueva vida primero, Because the dead in Christ will be raised porque los muertos en Cristo resucitarán before the living in Christ will be transformed. primero y serán transformados. Verses 15 and 16. Los muertos en Cristo resucitarán antes, versículos 15 y 16. Now, after digressing in the early verses of chapter 5, Y antes de considerar los primeros versículos del capítulo 5, Paul returns to his opening theme in chapter 5 and verse 10. Pablo regresa al tema principal o al tema con el cual aperturó el pasaje And repeats his assurance y repite la seguridad that whether we are awake or asleep at Christ's return, que sea que estemos despiertos o durmiendo en el regreso de Cristo, resurrection life with Christ will be ours. la resurrección, la vida de la resurrección en Cristo será nuestra. Now, all of this suggests that the Thessalonians had some doubt about the resurrection of dead believers. Todo esto sugiere que los tesalonicenses tenían ciertas dudas sobre la resurrección de los creyentes muertos. In other words, they doubted whether those who had believed in Christ En otras palabras, ellos dudaban que aquellos que habían creído en Cristo and died before his return y que habían muerto antes de su regreso would have any part in the glory that was to be revealed. pudieran tener parte de la gloria que había de ser revelada. I think it's very clear Creo que es bastante claro that this was their problem. que este era el problema. But of course, many have objected to this. Claro, muchos han objetado a esto. That this could be their problem has seemed unlikely to some. Algunos consideran que no es muy probable que este haya sido su problema. They say surely such a fundamental doctrine could not have been doubted by the Thessalonian believers. Argumentan y dicen, ¿cómo puede ser que una doctrina tan fundamental sea ignorada o no creída por estos creyentes? But there are some things that undermine this argument. Pero hay algunas cosas que debilitan este argumento. First, we remember that Paul's teaching at Thessalonica, though effective, was very brief and violently interrupted. Lo primero es que hay que recordar que la enseñanza que Pablo hizo cuando visitó a Tesalónica, aunque fue una enseñanza efectiva, fue muy breve y fue interrumpida violentamente. Acts 17:1 and following. En Hechos 17:1 en adelante lo pueden ver. In fact, some think that Paul's teaching at Thessalonica Es más, algunos piensan que la enseñanza, el tiempo de enseñanza de Pablo en Tesalónica was as brief as 3 weeks. pudo haber sido solo de 3 semanas. And so we must remember that Así que hay que tener eso en cuenta también. before we assume that the Thessalonians knew so much about doctrine. Antes de asumir que los tesalonicenses eran muy conocidos de la doctrina. And there's something else we must remember.
También hay algo más que debemos recordar. We must remember how hostile the Greek world was to the very idea of resurrection. Hay que recordar cuán hostil eran los griegos a la doctrina de la resurrección. Saying that you believed in the resurrection of the body to Greek philosophers Para la filosofía griega, el decir que uno creía en la resurrección del cuerpo was liable to result in mockery and scoffing. podía traer como resultado la burla de ellos. Acts 17:32. Hechos 17:32. And so only the strongest and clearest teaching Así que solo las enseñanzas más fuertes y claras could counteract this prejudice podían contrarrestar este prejuicio and remove doubts from the Thessalonians' minds. y eliminar dudas de la mente de los tesalonicenses. And as a matter of fact, Paul's teaching here is very clear Aún más, la enseñanza de Pablo aquí es bastante clara and cannot be doubted. y no puede ser dudada. He says explicitly Él dice explícitamente that he does not want them to grieve as the rest who have no hope. Dice, tampoco queremos que ignoréis como los otros que no tienen esperanza. As the rest who have no hope. Como los otros que no tienen esperanza. The statement is clear. Yo creo que esa declaración es clara. And so Paul responds to their problem Y Pablo entonces responde al problema by making clear that the coming of Christ, poniendo en claro que la venida de Cristo, the resurrection of dead Christians, la resurrección de cristianos muertos and the rapture of living believers y el rapto de los creyentes vivos occur in a definite order, ocurren en un orden definido, but in immediate succession. pero en consecutividad. The second issue we must confront here, I will call the sounds of the descent. La segunda objeción es la que le llamamos los ruidos en desacuerdo. Every pre-tribulationist believes and must believe that 1 Thessalonians 4:13 to 18 speaks of the rapture of the church. Todos los pretribulacionistas creen y por obligación deben creer que 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, And before I 4:13 to 18. 4 del 13 al 18 se refiere al rapto secreto. Before I go on, let me just make this side note. Y antes de continuar, permítame dar esta nota al margen, I want you to remember for future purposes que quiero que recuerden para propósitos futuros, that the word for the coming of Christ used in this passage, que la palabra que en este pasaje se utiliza para referirse a la venida de Cristo, chapter 4 and verse 15, en el verso 15 del capítulo 4, is the parousia of Christ. es la parusía de Cristo. Parusía, That's the Greek word. la palabra griega parusía. Just remember that. Solo recuerden eso para un futuro próximo. And they say, pre-tribulationists say that the rapture that is occurring here in chapter 4, verse 13 to 18, Los pretribulacionistas también dicen que el rapto aquí mencionado en los versículos 13 al 18 is secret. es secreto. But if this is so, Paul's words are certainly misleading. Pero si es secreto, entonces las palabras de Pablo son realmente confusas. The shout of the Lord, Porque dice con voz de mando, the voice of the archangel, voz de arcángel and the trump of God y trompeta de Dios seem more calculated to wake the dead tienen como un propósito más como de levantar a los muertos than to maintain secrecy. que mantener algo secreto. Now there is a third issue here that I want you to think about. Y hay un tercer asunto que quiero que consideren: The meeting in the air. la reunión en el aire. Verse 17 contains Paul's famous assertion that believers will meet the Lord in the air.
El verso 17 contiene esa declaración famosa de Pablo que dice que los creyentes serán arrebatados y se reunirán con él en el aire or in the clouds. o en las nubes. Now, pre-tribulationists assume that this means that after this meeting, Christ and the church return to heaven. Los pretribulacionistas indican que esto lo que está enseñando es que después de esta reunión, Cristo y los suyos regresan al cielo. Believers meet the Lord in the air, Los creyentes se reúnen con el Señor en el aire and then they return to heaven. y luego regresan al cielo. That's what pre-tribulationists teach. Eso es lo que los pretribulacionistas enseñan. And that is necessary to the theory of the secret rapture. Y esto es necesario para seguir apoyando la teoría del rapto secreto. In the coming mentioned here, Y la venida aquí mencionada, Christ never sets foot on earth. según ellos, Cristo nunca pone su pie sobre la tierra. But actually, nothing of this is either stated or implied. Pero la realidad es que nada de esto está ni declarado ni de manera implícita. The passage does not say that Christ's people return with him to heaven, El pasaje no dice que el pueblo de Dios regresa con Cristo al cielo, and it does not imply that either. ni tampoco lo implica, In fact, it implies the opposite. sino que implica lo contrario. The word in the original for meeting the Lord La palabra en el original que se traduce como recibir al Señor is the Greek word apantesis. la palabra griega apantesis, And it is related to the Greek word for coming used here, parousia. y tiene una relación con la palabra griega que se refiere a la venida que se llama parusía. Apantesis and parousia are often used together in the Greek language. Así que la palabra apantesis y la palabra parusía muchas veces se utilizan juntas en el idioma griego. The New Testament scholar F.F. Bruce El estudioso del Nuevo Testamento F.F. Bruce has this to say about the word apantesis. dice lo siguiente sobre la palabra apantesis. When a dignitary paid an official visit Cuando un dignatario, cuando un gobernante o una persona importante visitaba un lugar or parousia to a city in Hellenistic times, o parusiaba, podríamos decir, a una ciudad en los tiempos griegos, the action of the leading citizens in going out to meet him la actividad que hacían los ciudadanos que le estaban recibiendo cuando salían a recibirle and escorting him on the final stage of his journey y cuando le escoltaban en el último tramo de su viaje, was called an apantesis. se le llamaba apantesis. And so what the citizens would do, Así que lo que hacían los ciudadanos, the citizens of the city, los ciudadanos de la ciudad, would go out to meet him. salían, por ejemplo, a recibir a un rey. And what would they do when they met him? ¿Y qué hacían cuando recibían al rey? Go someplace else? ¿Se iban a otro lugar? No. No, They would return with him to the city. regresaban con el visitante a la ciudad. And this is the word used in our text. Y estas son las palabras que el texto nuestro está utilizando. And so Gundry comments as follows. Y Gundry comenta lo siguiente. This connotation points toward our rising to meet Christ Esta connotación entonces señala que nuestro levantamiento para recibir a Cristo, in order to escort him immediately back to earth. o nuestra ascensión a recibir a Cristo, es con el propósito de escoltarlo hacia la tierra. Now, the word apantesis is used 2 other times in the New Testament. La palabra apantesis aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Matthew 25:6 speaks of the 10 virgins.
En Mateo 25:6, hablando de las 10 vírgenes, who are waiting to go out and meet the bridegroom, quienes estaban esperando para recibir al novio who was coming to the wedding feast. que venía a la fiesta de bodas. They were waiting here at the door of the wedding feast. Esperando en la puerta de la fiesta. They go out to meet the bridegroom Salen a recibir al novio and escort him back to the wedding feast. y lo escoltan de regreso a la fiesta. Or notice Acts 28:15. O en Hechos 20, Yes, Acts 28, verse 15. Hechos 28:15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. And verse 16. Verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. This is the other use of apantesis in the New Testament. Este es el otro uso que se le da a apantesis en el Nuevo Testamento. Paul was making a parousia to Rome. Pablo estaba haciendo una parucía hacia Roma. He was to arrive at Rome. Él habría de llegar a Roma. He was at a small city outside. Él estaba en una pequeña ciudad en las afueras de Roma. The Christians heard he was coming, Los cristianos escucharon que él venía, and so they made an apantesis to go see him, entonces hicieron una apantesis para verle, not to take him someplace else, no para llevarlo a otro lugar diferente, not to go with him someplace else, no para ir con él a otro lugar diferente, not certainly to go back to Palestine, ciertamente no para regresar a Palestina, but to accompany him back to Rome. sino para acompañarlo de regreso a Roma. And so we read in verse 16, Así que leemos en el verso 16, when we entered Rome. cuando llegamos a Roma. A fourth issue here. Un cuarto asunto. We have looked at the meeting in the air, the sounds of the descent, and the problem of the Thessalonians. Hemos visto la reunión en el aire, los ruidos en desacuerdo. Hemos visto el significado de estas palabras. And now we must come to the connection with chapter 5. Ahora consideremos la conexión con el capítulo 5. I refer, of course, to the close connection between chapter 4, verses 13 to 18, Y me estoy refiriendo a la cercana relación que existe entre el capítulo 4, verso 18, and chapter 5, 1 to 11. y el capítulo 5, versículos 1 al 11. That the uninspired chapter division La división no inspirada, la división de los capítulos y versículos que no es inspirada, has assisted the false notion ha asistido la falsa noción that chapter 4 and chapter 5 have two different themes. de que el capítulo 4 y el capítulo 5 tienen dos temas diferentes. But of course, the chapter division is not inspired. Claro, la división en capítulos y versículos no es una división inspirada. And there's every reason to think that chapter 5 has the same theme. Y tenemos todas las razones para creer que el capítulo 5 continúa el mismo tema. And the idea that these two chapters have two different themes Y la idea de que los temas en estos dos capítulos son diferentes is necessary for pre-tribulationism. es necesaria para apoyar el pretribulacionismo. But such an interpretation cannot be defended. Pero tal interpretación tampoco puede ser defendida, And this for several reasons. por varias razones. You have the articles in chapter 5, verse 1. Los artículos que se encuentran en el versículo 1 del capítulo 5, The times and the epochs. dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. The times and the epochs De los of tiempos what? y de las ocasiones de qué. Well, of course, the times and the epochs of what Paul has been talking about. Obviamente de los tiempos y de las ocasiones de lo que Pablo estaba hablando. Christ's parousia. La parucía de Cristo. The articles used here Los artículos aquí utilizados are what Greek scholars call son lo que los estudiosos griegos llaman articles of previous reference. artículos de referencia previa. And the previous reference is
the parousia of Christ. refiriéndose a algo mencionado previamente que es la parucía de Cristo. The typical division between chapter 4 and chapter 5 La división típica entre el capítulo 4 y el 5 is that chapter 4 deals with the parousia es que el capítulo 4 habla de la parucía and chapter 5 verse 1 and following deals with the day of the Lord. y que el capítulo 5, versículo 1 en adelante está hablando del día del Señor, The implication is that these are two different events. implicando que estos dos son dos eventos distintos. The day of the Lord, however, designates precisely the event described in chapter 4, verses 13 to 18. Pero el día del Señor realmente se refiere al mismo evento del capítulo 4, versículos 13 al 18. Before speaking of the day of the Lord in chapter 5, verse 2, Antes de mencionar el día del Señor en el capítulo 5, verso 2, Paul has referred to the Lord 5 times in the previous verses. ya se ha referido al Señor 5 veces en los versículos anteriores. Twice in verse 15, 2 veces en el verso 15, once in verse 16, una vez en el 16 and 2 more times in verse y 17. 2 veces más en el 17. The coming is the coming of the Lord, La venida es la venida del Señor, the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. And so it is the day of the Lord, Por lo tanto, es el día del Señor, His day of judgment el día de su juicio, that He brings when He comes. del juicio que Él trae cuando venga. Now, the importance of this distinction between the parousia and the day of the Lord La importancia de esta distinción entre parucía y el día del Señor is that the church does not have to do anything with the day of the Lord. It's not confronted with the day of the Lord. es que la iglesia no tiene nada que ver con el día del Señor, o sea, no tiene que enfrentar ese día, no estará presente en ese día. Because the pre-tribulational rapture removes the church from the world before the day of the Lord. Porque según ellos, el rapto pretribulacional sacará a la iglesia del mundo. But chapter 5 does not teach this. Pero el capítulo 5 no enseña eso. In chapter 5, verses 4 to 6, En el capítulo 5, versículos 4 al 6, Paul's language is very careful. el lenguaje que Pablo utiliza es muy cuidadoso. You brethren are not in darkness, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, that the day should overtake you like a thief. para que aquel día os sorprenda como ladrón. And then he warns believers in verse 6 Y luego advierte a los creyentes en el verso 6, to be alert and sober. no durmamos, sino velemos. And the implication is that they must await with expectation the day of the Lord. Velemos y seamos sobrios, en otras palabras, estén expectativas del día del Señor. The day of the Lord comes like a thief to both believers and unbelievers. El día del Señor viene como ladrón, tanto para los creyentes como para los no creyentes. That is to say, it's sudden and unexpected for everyone. En otras palabras, que es algo inesperado y repentino para todos. But it does not overtake believers like a thief. Pero no es que los sorprende como ladrón. That is to say, it does not bring destruction for believers En otras palabras, no es una destrucción para los creyentes, because they are awake and expecting it. porque están velando y esperando. The result is that one must identify the day of the Lord with the parousia of chapter 4. Así que el punto es que debemos identificar el día del Señor o relacionarlo con la parucía They are the same thing, del capítulo 4. Son la misma cosa. but this is devastating for pre-tribulationism Pero esto es devastador para el pretribulacionismo. because the same parousia which brings resurrection and rapture to the church Porque la misma parucía que produce resurrección y rapto de la iglesia brings sudden destruction to the wicked. también trae destrucción repentina a los impíos. Not 7 years of growing tribulation, No da como resultado una tribulación de 7 años,
but sudden destruction, sino destrucción repentina. and overtakes the wicked like a thief in the night. Y sorprende y destruye al impío como ladrón en la noche. Chapter 5, verses 2 and 3. Capítulo 5, versículos 2 y 3. Now we must come quickly to the second major passage, 2 Thessalonians 1, verses 4 to 10. And Luis, would you read that for us? Vayamos al segundo pasaje principal en estas dos cartas, que es 2 Tesalonicenses 1, versículos 4 al 10. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios y por vuestra paciencia en fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Paul is commending the Thessalonians Aquí Pablo está hablándole a los tesalonicenses for their sufferings, y está estimulándolo, está consolándolo por sus sufrimientos. but we must complete this in the third passage in the next hour. Pero tendremos que completar este pasaje en la próxima hora.